Hola a todos, bienvenidos al Tocador, como siempre la cita desde las 5 de la tarde en adelante, una cita en un programa que es dedicado para las mujeres, pero obviamente ningún hombre se puede perder. Y como siempre saludamos a mi compañera Ángela Sierra, que se encuentra hoy también aquí en Al Tocador, con la información más completa, con actividades y todo lo que tendremos preparado para este día, una hora completa de muchas cosas curiosas y ante todo también de mucha información y actualidad, Ángela. Sí señora, Gloria, buenas tardes para todos los televidentes de Al Tocador y del Canal 2. La alegría que nos da cada fin de semana de poder compartir los objetivos que tenemos guardadas las mujeres al tocador, y hoy vamos a hacer una revelación importante, y es que no solamente en el tocador hay secretos de mujeres, también hay secretos de hombres. Perfectamente, le damos también el agradecimiento y obviamente estará más adelante con nosotros nuestra compañera Karina Parra, quien nos estará contando un poquito sobre lo que pasó en el anterior clásico América Cali el pasado miércoles. También tendremos qué pasó en la media maratón de Cali y también la acompañamos por ahí al gimnasio a ver cómo le está yendo con ese entrenamiento ahora que corre la media maratón precisamente. ¿A usted cómo le fue con la carrera de la mujer? Bueno, nos fue muy bien. La prueba del fin de semana anterior para Karina Parra estuvo bien porque hizo un buen tiempo, debe reducirlo y es el entrenamiento que va a hacer de ahora en adelante para Juancho Correlón. Así que vamos a tener también otro tipo de información, y es que este mes lo hemos estado dedicando a las cirugías estéticas, las cirugías plásticas, aquellos retoques que nos gusta hacernos, pero descubrimos que a los hombres también les gusta, y hoy traemos al tocador precisamente a dos cirujanos especialistas en el tema para que nos hablen de esos retoques que prefieren los hombres hacerse. Bueno, eso lo tendremos más adelante, pero también con José Palacios, moda para mamás, cuáles son los regalos más opcionados para esta temporada, y todo esto con José Palacios en el día de hoy. Y obviamente nos consiguen en Twitter como @altocador, a Karina Parra para la sección de deportes como @KarinaParra13, a Ángela la consigo como @PepeGrillo y en mi caso como @BellaMorenaMía. Pero también le damos el agradecimiento a la gente de Manuel González Peluquería, Estudio Peluquería, que son los encargados hoy de maquillarnos, de ponernos muy hermosas para ustedes, y que en esta temporada de madres hay que visitarlos en Manuel González Peluquería, que está en el barrio La Flora. Ellos están en la avenida Sexta, número 45118, barrio La Flora. En Twitter lo consiguen como @mg_al-piso peluquería. Bueno, vamos a entrar de una vez, ¿qué tal le parece, Gloria, en materia con el tema de las cirugías plásticas y estéticas el día de hoy, dedicada ya en nuestro último programa de este tema a los caballeros, porque descubrimos que gran porcentaje de los hombres prefieren hacerse unos retoquitos aquí, así no les guste admitirlo, ¿no? Que le salió la pate gallina, va y usa Botox, entonces ahí tiene su tratamiento estético, que usa mascarillas, que de vez en cuando le gusta ir a que lo consientan en una buena sala de masajes, pero que también se hacen implantes, también se hacen tratamientos estéticos con cirujanos. Hoy vamos a hablar de este tema y para ello, Gloria, hemos invitado a dos especialistas de él. Así es, dos especialistas que nos van a sacar de dudas, y ante todos los hombres que nos están viendo de pronto también quieren operarse, ellos son los indicados. Estamos hablando precisamente del doctor José María Barreto. Ellos son de www.plasticofacial.com, donde ustedes pueden pedir información, y también nos acompaña el cirujano Oscar Gómez, así que para ellos, hola, bienvenidos caballeros, muy apuestos, hoy se vinieron ellos muy lindos también para Al Tocador. Le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cuál de los dos se decide? A tomar la palabra. A ver, doctor Barreto, buenas. Muchas gracias por... Sí, por este. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Le doy también la bienvenida aquí al doctor Oscar Gómez para que nos cuente acerca de las cirugías. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes de Al Tocador. Bueno, pues les contamos que, caballeros, encontramos el top de las 5 cirugías que ustedes nos van a decir de qué se trata, cómo se hacen y por qué los hombres se las están haciendo. Una de ellas era la lipoescultura. Tenemos láser de alta definición para hacer definición de cuerpo, o sea, las famosas chocolatinas abdominales que a las mujeres nos encantan. Ajá. También tenemos lo que es la rinoplastía, la operación de la nariz, la mentoplastia, cirugía del mentón, y tenemos implantes de pelo o calvicie, que es como lo más a largo plazo que se realiza. Entonces, el doctor Barreto es especialista precisamente en todo lo que tiene que ver con el rostro, todo lo que tiene que ver la parte facial. Y obviamente el doctor Oscar Gómez es el especialista en todo lo que tiene que ver con cuerpo. Así que, caballeros, díganos por qué los hombres se están operando. Piénsenlo muy bien, porque Ángela también estuvo investigando. Sí, señora, estuvimos haciendo una investigación previa acerca de esta situación y bueno, sabe que nos fuimos a la calle a averiguar si los hombres están dispuestos a someterse a cirugías y al bisturí, a la cuchillita, a la incapacidad médica, porque sabemos que los hombres son muy flojos para el dolor. Entonces usted sabe que hacerse una cirugía de esto, por ejemplo, una lipoescultura, yo me imagino que debe doler algo, y ellos son algo temerosos del dolor. Nos fuimos a la calle, doctores, a preguntarles a la gente qué opina de la cirugía
cirugías plásticas, especialmente los hombres, si se someterían a una de ellas, y esta es la respuesta de los televidentes del tocador. We say it all in the end. En ningún momento. No, para mí no sería correcto, ¿no? No, la verdad no. Para nada. Nunca. Así como no, yo no me la haría ni por el berraco. ¿Sí? No aguanta. Los hombres no para las mujeres, para los hombres no aguanta. Sí, señor, claro. ¿Usted sería una? Sí, claro, para mejorar mi imagen. Pues puede ser que cambiar de cara todo, porque... ¿Cambiarle cara? Sí, pues sí, cambiar este roto por otro mejor. No, nunca he pensado en eso, pero respeto al que lo quiera hacer, me parece chévere, está en todo su derecho. Y ahí teníamos a nuestros televidentes que algunos doctores dijeron que no se operarían, otros que eso era para machos, que eso no se podía hacer así, otros decían que querían hacer ejercicio y de pronto tener un cuerpo a punta de ejercicio. Y el último dijo que definitivamente por favor le cambiaran toda la cara. Entonces estaba como un poquito alegre, pero cuéntenme ustedes desde el punto de vista psicológico, digámoslo de esa manera, cuando va un hombre y se presenta ante ustedes y dicen yo me quiero operar, ¿qué es lo que pasa? Porque es diferente como cuando una mujer, la mujer tiene como demasiadas expectativas, pero los caballeros... No, también. Generalmente o el hombre o la mujer se opera para sentirse mejor, para sentirse bien consigo mismo. Y entonces en el caso de la cirugía corporal es muy importante tener una buena autoimagen. Entonces, en nuestro caso siempre se operan, o la mayoría de los pacientes en mi caso se operan de la cirugía de nariz. Ok. Mi casuística es del 30%. De 10 pacientes, 7 son mujeres y 3 son hombres. Vea pues. Doctor, ¿está también muy de moda que los hombres se apliquen Botox? También está de moda y es realmente... Los primeros en quejarse de la pata de gallina. ¿Sí? Claro, es que el proceso de envejecimiento comienza a los 20 años, cuando uno no se da cuenta, a los 40 ya se le ve la pata de gallina, entonces el Botox es una muy gran ayuda para evitar ese problemita. Bueno, ¿qué otras cirugías en cuanto a la piel, que eso es lo que se refiere, es la especialidad del doctor Barreto, qué otras cirugías, aparte del Botox, que ya es un tratamiento estético, ¿no? La nariz, ¿qué otras cosas se realizan los hombres para verse bellos? Es muy importante complementar el perfil, entonces cuando una persona se realiza una cirugía de nariz y en ocasiones tiene un perfil débil con una micronactia, el paciente se hace una mentoplastia o le hacemos una mentoplastia para darle un perfil fuerte. Okay. La nariz y el mentón te dan fortaleza en la cara, entonces es muy importante para la autoestima. Ah, bueno, ahí vemos algunas fotos que nos están mostrando de las cirugías que ha realizado el doctor Barreto y obviamente pues las tienen ustedes presentes. Ellos están en www, para que lo tengan en cuenta, www.plasticofacial.com para que lo tengan en cuenta. Son algunas de las cirugías que se han realizado. Bueno, los cambios son notables, ¿no? Y Sí. lo que dice el doctor sobre todo es porque los hombres facialmente lo que más le destaca es la nariz y pues a muchos le genera trauma. Además que he escuchado muchas historias acerca de cómo se fracturan la nariz los hombres y es haciendo deporte. Más de uno cuando se va a sus deportes extremos termina muy mal. Terminan con fracturas de nariz generalmente jugando fútbol, esa es la causa ¿Jugando más fútbol? común. Jugando fútbol. Vea pues. Imagínense. Bueno, pues también nos acompaña el doctor Óscar Gómez, que nos va a hablar sobre la famosa chocolatina o... Bueno, yo también tengo una curiosidad, ¿los hombres se ponen cola? Claro. Pero yo estoy preguntando al doctor. Quiero saber, doctor Óscar Gómez, si los hombres se colocan Muy cola. difícil, las mujeres el 100% Ajá. quieren que les pongan cola. Ok. De los hombres, uno les pregunta, obligación de no preguntar, pero realmente yo creo que nunca he puesto, una vez en un paciente de afuera, pero difícilmente. ¿Sí? No les gusta, no sé si es es más visto socialmente, no sé, pero no les interesa. Bueno, aparte de eso es una buena pregunta que se hace. ¿Socialmente a los hombres se les dificulta admitir que se han hecho cirugía? Tradicionalmente sí, últimamente eso ha cambiado. El hombre es más puntual que las mujeres, él sabe específicamente qué es lo que quiere, programa muy bien su tiempo y me quiero operar esto y listo, eso es lo que hace. Doctor Gómez, con respecto a una frase que mencionaba ahora el doctor Barreto y eso de la autoimagen, de cómo se ven ellos, es importante que lo tengan antes bien claro, o sea, qué quieren y para dónde quieren ir con su cirugía, qué quieren ver después de ella. Sí, el hombre realmente cuando toma la decisión de ir al consultorio,
lo ha pensado mucho y él es muy puntual. Dice, quiero exactamente eso. No divaga mucho en la decisión. O sea, es como cuando nosotras vamos al almacén. Nosotras vemos 1, 2, 3, 4 vestidos y nos demoramos en escoger. En cambio, el hombre va a escoger pantalón, camisa y tal, y así mismo es la cirugía. El hombre es puntual, sabe exactamente lo que él quiere. Los envidiamos en ese sentido. Bueno, doctor Gómez, ¿y es muy popular que en la ciudad de Cali específicamente los hombres se hagan este tipo de retoques? Ha ido en aumento. No es tan popular, la proporción si comparado con las mujeres es muchísimo más baja. Pero realmente la principal causa de consulta de cirugía corporal es la lipoaspiración, la lipoescultura. La del estómago, que es que los hombres barrigoncitos también tienen su trauma. Los hombres se colocan, ¿cómo se llama? Prótesis de pantorrilla. ¿Prótesis de pantorrilla? Es menos frecuente, la más frecuente es la lipoaspiración, pero sí se hace. Hay personas, por ejemplo, hombres que hacen fisicoculturismo, que desarrollan muy bien los músculos del muslo, pero los de la pierna no se desarrollan igual, entonces es una alternativa. Entonces, en el ramo que usted toca, un top 3 de las cirugías más hechas, aparte de las que usted realiza. Yo creo que tal vez la primera puede ser ginecomastia, la segunda lipoaspiración, definición lipoescultura. de Por favor, definición. Nosotras quedamos un poquito gringas para los hombres que nos están viendo o de pronto mujeres y quieren mandar a sus maridos a operarse. Aquí están los indicados. Sí, sería entonces una lipoescultura de alta definición para marcar las famosas chocolatinas. El abdominal. Las que nos encantan. Sí, que en verdad se trata de fingir, de imitar lo que es una musculatura abdominal desarrollada. En realidad no es lo mismo. Lo que se hace aquí es crear ciertas depresiones en la grasa del abdomen, imitando como si estuvieran desarrollados los músculos abdominales. Bueno, ¿y la siguiente entonces cuál es? ¿Cuáles son las siguientes? ¿Se hacen pectorales? Se hace implante pectoral, sí, está entrando Yo me miro y miro a un hombre y debe ser una sensación muy extraña. Sí, en primer lugar es más antes quitar cuando hay tejido glandular o tejido grasa, pues, en la región pectoral, que es la ginecomastia. Pero también hay casos, y especialmente hombres que hacen fisicoculturismo, que no consiguieron desarrollar lo que ellos querían, desarrollar el músculo pectoral, que se utilizan implantes pectorales. Bueno, doctor, esto se volvió muy curioso porque es que uno mira desde su fisionomía como mujer y bueno, y cuando uno le salen los gorditos de acá, ¿los hombres también se estresan por esos gorditos? También nos incomoda bastante, solo que no somos tan corajosos, no tenemos tanta poder de decisión como la mujer no tiene miedo de cirugía, a ella le interesa más la vanidad y opaca el miedo si es que lo hay, y toma la decisión de operarse. Los hombres ya pensamos más y como ella dijo al inicio, los hombres sentimos más dolor, entonces lo pensamos dos ¿Sí veces. sienten más dolor? ¿Sí sienten? ¿Sí? Es un hecho, Bueno, eso es real. Doctor Barreto, una pregunta, hablando pues de todo lo que tiene que ver con el dolor, de vernos bonitas, cuando se hacen los hombres esta parte de aquí, que estiramiento, El lifting facial. Cuéntenos un poquito cómo es el proceso para estos hombres, para los que se quieran operar en ese momento y nos estén viendo, pero generalmente podemos mirar una de las fotos. Sí, me imagino que ya María Fernanda nos la va a colocar y usted nos va contando un poquito. Generalmente es el paciente mayor de 40 años, que ya hay descenso de lo que uno llama la papada, pero es descenso del cuello y hay descenso de la línea de la mandíbula. Y es una persona que tiene una vida social activa, que tiene que estar en reuniones, que tiene que estar en diversas situaciones, entonces se hacen ese procedimiento. Lo otro son pacientes que de muchos años atrás tienen el cuello muy, muy grande y desean mejorarlo. Realmente esa cirugía, a diferencia de la corporal, no duele. ¿No? No duele para nada. El paciente va a estar perfectamente bien y no le va a doler. Entonces ahí es mucho más fácil aceptarlo. Bueno, pues ahí lo teníamos. Yo creo que es una excelente explicación que nos da el doctor José María Barreto. Obviamente hoy acompañado con el doctor Oscar Gómez. Nos trajimos un especialista de cada parte para que vean ustedes los hombres que queremos verlos bellos. Y si tienen el tiempo, si tienen el dinero, si tienen la disposición y un 0 grado de dolor, se pueden someter a una cirugía. Mucha valentía sobre todo, pues el doctor Gómez. Yo me pregunto acerca de todas esas cirugías que se hacen los hombres y hay, ¿sabe que estos días que estuve haciendo la encuesta entre ellos me dijo, no, yo estoy bien, varios no, yo estoy bien, yo así voy al gimnasio y de vez en cuando troto un poquito y con eso levanto la autoestima, ¿no? Porque esa es la razón también de hacerse las cirugías. Pero hay cirugías de las que los hombres, yo diría que poco admiten